Bom dia a todos. Olá, então, meu nome é André, de Paiva Toledo, sou professor aqui da Escola Superior Dom Helder Câmara e vou fazer, então, as honras da casa, representando, né, a nossa instituição. O professor Padre Paulo, que é o nosso reitor, está em reunião, não pôde comparecer, pediu para transmitir a todos, né, as boas-vindas. E para essa abertura, para esse primeiro dia de congresso, antes de falar um pouco sobre a experiência que temos tido aqui na faculdade em relação ao direito do mar, eu queria convidar para compor a mesa o professor Oscar Sarubi, que é o nosso ilustre convidado, juiz do Tribunal Internacional do Direito do Mar, para ficar conosco aqui. Professor Sarubi. Gostaria de também convidar o professor Tiago Zanella, presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. E o nosso amigo, colega, Leonardo Subtil, professor, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, para compor conosco aqui essa mesa de abertura. Meus amigos, bem-vindos. Estamos muito contentes, e eu particularmente estou muito contente, e agora falo em nome da Dom Helder. A Dom Helder é uma instituição de ensino superior aqui de Minas Gerais, e há 5 anos a instituição aceitou o desafio de criarmos aqui na faculdade um centro de estudo, pesquisa, extensão em direito do mar. Eu fico feliz porque quando cheguei aqui na Dom Helder, eu tinha defendido a minha tese de doutorado e ela já tinha alguns elementos de direito do mar. E a ideia que eu propus à Dom Helder é que a gente conseguisse trazer para a sala de aula essas disciplinas, essas matérias, essas preocupações. E já no primeiro momento, em 2014, na graduação, foi oferecido um tópico, né, um seminário temático sobre direito do mar, fora da grade curricular básica, e ali, então, foi o pontapé inicial para que os alunos, os estudantes, começassem a estudar, a pesquisar e conhecer esse direito do mar, que muitas vezes nós passamos pela faculdade, passamos pela graduação, pelo mestrado e pelo doutorado, e não conhecemos, não descobrimos a riqueza que é esse universo jurídico que é o direito do mar. Eu, por sorte, conheci no doutorado. O doutorado me levou para o direito do mar e nunca mais saí. E pelo direito do mar acabei conhecendo grandes amigos, grandes colegas, grandes juristas que hoje estão em Belo Horizonte. Por isso que particularmente eu fico muito feliz, porque consegui, depois de alguns anos, realizar um sonho, que era trazer o congresso do IBDMar para Belo Horizonte. Então, aqui na Dom Helder, já, como eu falei, desde 2014 nós estamos com disciplinas sobre direito do mar. Na pós-graduação, no nosso mestrado e doutorado, temos uma disciplina obrigatória, uma disciplina oficial, né, da grade oficial da nossa pós-graduação, que é a disciplina Direito do Mar e do Meio Ambiente Marinho. O grupo de pesquisa em Direito Internacional dos Recursos Naturais, o DIRNAT, desde 2015 tem se dedicado exclusivamente à pesquisa sobre utilização, conservação, aproveitamento de recursos naturais do mar. Recentemente, nós criamos o Grupo de Estudos em Direito do Mar, o famoso GEDMAR, que se prepara para simulações de Tribunal Internacional de Direito do Mar, que são organizados, que é uma simulação organizada pelo IBDMar, e que aconteceu pela primeira vez aqui, na Dom Helder, nos dias de ontem e anteontem. Nos últimos 2 dias, nós ficamos exclusivamente por conta da simulação, e para nossa alegria, né, nossa alegria institucionalmente falando, e pessoalmente falando também, a Dom Helder foi campeã, venceu a simulação, contra equipes de altíssimo nível, né? Tivemos aqui presentes equipes da Escola de Guerra Naval, do Rio de Janeiro, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Universidade Federal da Bahia, então, instituições que já trabalham com o direito do mar há mais tempo do que nós aqui na Dom Helder, e nós conseguimos, apesar desse desafio todo, ficar em primeiro lugar, o que é uma notícia que nos alegra muito e nos honra muito. Então, dentro nessa perspectiva de tornar a Dom Helder um importante centro em Minas Gerais
de diálogo, né, com o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Nordeste, a Universidade Federal do Ceará, com a professora Tarinha, professora Karina Oliveira, na Universidade Nacional de Brasília, o pessoal da Escola de Guerra Naval, no Rio de Janeiro. Então, temos criado, o pessoal do UFMG também tem chegado, o professor Lucas Lima, a Júlia, criando também na UFMG um centro, né, um polo de discussão e estudo e pesquisa em direito do mar, faz com que o grande objetivo nosso é tornar a DOELDER relevante, mas dentro de um contexto de rede e cooperação. E por isso que, finalizando a minha participação, eu queria dar as boas-vindas a todos que vieram do Brasil, de fora do Brasil, como o professor Sarubi veio do Paraguai, para que a gente possa criar esse espírito de cooperação e construir um direito do mar cada vez mais fundamentado, com mais qualidade, com mais harmonia, e que leve em consideração aquilo que a gente trabalha cotidianamente, que é a realização da justiça, por meio do direito internacional. Então, agradeço mais uma vez e passo a palavra ao nosso convidado. Desculpa. Pode passar para mim por último? Você por último? Tá, então, eu vou passar para o professor Leonardo Subtil para fazer suas considerações e, por fim, a gente passa para o Tiago Zanella e, por fim, vamos ouvir a palestra do professor Sarubi. Então, um bom dia a todos. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. O nosso Congresso de Direito do Mar é um congresso relativamente novo no Brasil, mas nós já temos digamos assim, muita satisfação em receber muitos pesquisadores, alunos, estudantes, profissionais da área do direito do mar também, e ficamos muito contentes em tê-los todos aqui conosco para essa edição do nosso congresso. E também eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao André e também à DOELDER Escola de Direito, que se disponibilizaram e não mediram esforços para organizar o congresso, dispondo de digamos assim, de todo o pessoal e de toda a infraestrutura da Escola de Direito para nos proporcionar esse momento tão importante que é discutir as questões relativas ao direito do mar. Queria agradecer também a vinda do Judge Sarubi, que gentilmente aceitou o nosso convite. Isso veio realmente para abrilhantar mais ainda a nossa casa, o nosso evento. Então, desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Professor Tiago Zanella. Bom dia a todos. Eu não vou me alongar muito, porque a gente já atrasou, né, o início, e para a gente tentar manter o máximo possível aí dos horários, eu não vou me alongar muito. Eu queria começar agradecendo, né, a presença de todos, em especial do juiz do Tribunal Internacional do Direito do Mar, Oscar Sarubi. É uma grandíssima satisfação contar com sua presença neste evento. Como ontem e anteontem, né, como o professor André já disse, a gente teve a primeira simulação do ITLUS, e me surpreendeu, inclusive, né, a qualidade das equipes, de todas as equipes, foi algo assim realmente fantástico, né? Foi muito proveitoso. Os juízes pegaram pesado na final, né, Dr. Lucas da FMG, os juízes apertaram e o pessoal foi muito bem. Isso me deixa muito feliz, porque o papel do IBDMAR é esse papel. Quando a gente criou o Instituto, lá em 2015, né, a ideia, e eu acho que a gente tem alcançado isso, é de genuinamente promover o direito do mar no Brasil. E acho que tanto com os congressos, estamos no terceiro, quanto com o nosso primeiro multicorte, a gente não tenho dúvidas que a gente tem alcançado esse objetivo, e uma nova geração, novos estudantes, e ver, né, inclusive a equipe campeã, Dom Helder, né, estudantes do 4º período, interessados em direito do mar. Isso é o objetivo do Instituto, é para isso que ele existe, né? O Instituto não existe para autopromoção pessoal, né? A gente é uma comunidade, né? Eu estou presidente do Instituto, estou nesse momento, mas
também não decido nada sozinho, né? Isso acho que né? A gente é um grupo, uma equipe, acho que por isso que tem funcionado muito bem e a gente tem alcançado nossos objetivos. Também queria agradecer a Dom Helder pelo espaço, pela disponibilidade, e realmente a infraestrutura aqui ele ser excelente, né, para receber tantos os dois eventos. Queria agradecer publicamente, agradecer também os nossos apoiadores, né, patrocinadores, a editora De Plasto, né, que é a parceira do IBDMAR, que sempre publica as obras, né, tanto do Instituto quanto dos autores, e já se tornou, talvez, na minha opinião, a principal editora em Direito do Mar no Brasil. A gente tem lançamento de 2 obras nesse evento, a obra do evento, e aí fazer uma autopropaganda. Falei que não era para autopromoção, já estou fazendo propaganda do meu livro, né? Estou também lançando um livro sobre direito ambiental do mar, hoje no evento. E também agradecer a Imbra China, que é uma das patrocinadoras do evento, pela parceria. E a presença, obviamente, de todos vocês, que é para isso que o evento existe, o Congresso. Estamos na 3ª edição, a primeira edição foi realizada em 2017 em Salvador. Alguns estiveram presentes, né? Ano passado, a 2ª edição foi no Rio de Janeiro, lá no Palácio do Itamaraty, e esse ano viemos para um estado interior. A primeira palestra será realmente sobre um estado interior. Minas Gerais é um estado federado interior. E é com muita satisfação que eu declaro, então, aberto oficialmente o 3º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, para não me alongar muito. E inicialmente, a gente vai começar com a palestra do Judge Sarubi, sobre os estados interiores. E eu acho que a gente pode desfazer a mesa, ficar só o professor André, que será o presidente da mesa, e o nosso palestrante de honra. E declaro, então, oficialmente aberto aí o 3º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Então, vamos lá. Então, fica desfeita a mesa. Ficamos nós 2 aqui, professor Sarubi, Judge Sarubi. Rapidamente, antes de passar a palavra, só dizer, de fato, né, do meu carinho pelo Judge Sarubi, porque o Judge Sarubi vem de um estado sem litoral, né, o Paraguai. E nós, de Minas Gerais, também não temos litoral. E ouvimos, né, com certa frequência, piadinhas, né, comentários em relação a nós aqui em Minas. O que nós temos a ver com o direito do mar? Nós que estamos tão longe do mar. E aí o Judge Sarubi vai nos dar uma possibilidade de resposta falando justamente da situação dos estados sem litoral. Sim, o professor Sarubi, nosso vizinho, né, vai falar em espanhol, portunhol, às vezes colocando algumas palavras em português, então não haverá tradução simultânea, mas o espanhol é muito familiar, né? Nós, acho que, enfim, todos compreendemos bem, falando com cadência, articulando bem as palavras. E então vamos ter essa oportunidade. Professor Sarubi, você está com a palavra. Você pode escolher ou aqui, se quiser falar no púlpito, mas como quiseres. Vou falar daqui. Acho que sim. Sim. Bom dia a todos. Precisa segurar. Tem que ter na mão. Sim. Bueno. Señor presidente, autoridades presentes del Instituto Brasileño del Derecho del Mar, damas y caballeros, deseo antes que nada expresar mi más sentido agradecimiento a los organizadores del 3er Congreso del Instituto Brasileño del Derecho del Mar por la invitación que me hicieron para decir unas palabras en este prestigioso instituto, la Escuela de Derecho Don Helder. A los efectos de la presente alocución, que se titula Los desafíos jurídicos contemporáneos de los estados sin litoral, optaremos por denominar a estos países simplemente como estados o países sin litoral, tal y cual se los reconoce en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dejando de lado otras expresiones igualmente utilizadas como países mediterráneos o países sin litoral marítimo,
con los que se ha querido enfatizar que son países rodeados de tierra o la circunstancia de que carecen de una costa de mar cuando sí podrían tenerlo sobre un lago o un río. Los países sin litoral constituyeron en el pasado un número muy pequeño de estados, concentrados principalmente en Europa y en América Latina. Pero con el proceso de descolonización, que significó el acceso de muchos pueblos a la independencia y el ejercicio pleno de la soberanía, el mismo, es decir, este grupo, se vio dramáticamente aumentado en la segunda mitad del siglo XX hasta alcanzar en la actualidad el número de 45 estados. Muchos de estos países tuvieron una participación activa en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, gracias a lo cual se pudo incorporar en el texto de la resultante convención una serie de disposiciones que han servido a codificar, aunque no exhaustivamente, muchas disposiciones que atienden derechos de gran interés para los mismos. Disposiciones algunas ya preexistentes en el derecho internacional general o convencional, pero muchas otras que constituyeron innovaciones en ese derecho en correlación directa con los cambios importantes del ordenamiento internacional de los océanos que se realizaron con esa convención. Casi siempre el ejercicio de construcción legislativa se demuestra en la práctica y en el tiempo no ser suficiente, y ello no podía dejar de producirse en el caso del derecho del mar, por lo que muchas de las disposiciones de la correspondiente Convención de las Naciones Unidas exigen un detenido esfuerzo de aplicación e interpretación, lo que a mi juicio hace también imprescindible el trabajo de las cortes o tribunales internacionales en materia, de manera que con el tiempo se pueda construir una sólida jurisprudencia. Me gustaría a continuación examinar con ustedes, a la luz también de la jurisprudencia, las cuestiones que considero de mayor interés para los países sin litoral, que han sido contempladas en nuestra convención y que son fundamentalmente tres. 1, la navegación de los mares. 2, el tránsito a y desde el mar. Y 3, la participación de estos estados en la explotación de los recursos y en los beneficios comunes de la explotación de los mares. El ejercicio, en primer lugar entonces hablemos de la navegación. El ejercicio del derecho de cruzar los océanos se inscribe en el contexto del principio de la libertad de los mares, consagrado en el artículo 87 de la Convención, que expresamente sostiene, y cito, la alta mar está abierta a todos los estados, sean ribereños o sin litoral. Obviamente no se trata de la libertad de los mares tout court, expresada en las formulaciones más radicales, por ejemplo, del De Mare Liberum de Grocio, que abarcaba todos los océanos a partir del mar territorial. En el nuevo ordenamiento establecido por la Convención sobre el Derecho del Mar, esa libertad, con la creación de las nuevas zonas en los mares, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, ha sufrido importantes limitaciones. Si bien en el contexto de la navegación el concepto de libertad de los mares se extiende no solo a la alta mar, sino también a la zona económica exclusiva, por lo que hay que interpretar el artículo 87 conjuntamente con el 58, que al referirse a dicha zona dice expresamente que en ella tanto los estados ribereños como los estados sin litoral gozarán de la libertad de navegación. El de la navegación de los mares es un derecho que tradicionalmente siempre fue ejercido por los países sin litoral
a lo largo del tiempo. En el caso de mi país, por ejemplo, del Paraguay, siempre surcaron los mares en tiempos de la colonia naves provenientes de sus puertos con destino a la metrópolis española, por ejemplo. Así como en su periodo independiente, su bandera siempre fue enarbolada en un sinnúmero de naves que se dirigían principalmente a puertos del Atlántico sudamericano o a los Estados Unidos o a Europa o viceversa. Si en tiempos más recientes esta práctica ha cesado, en el caso de mi país, ha sido por motivos puramente económicos y no por impedimentos legales. De hecho, otros países sin litoral, como Suiza o Austria, cuentan todavía hoy con una importante flota marítima, ya sea de capital público que privado. Por lo que podemos reconocer que estas disposiciones de la Convemar son el eco de disposiciones ya reconocidas en el derecho internacional general, con el agregado de disposiciones expresas que miran a salvaguardar los derechos de los estados ribereños, particularmente en las zonas recientemente creadas. En efecto, si leemos el párrafo 3 del artículo 58, vemos que este ejercicio debe tener debidamente en cuenta no solo esos derechos, sino también que se cumplan, y aquí cito la Convención, se cumplan las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño. En este sentido, podemos mencionar la decisión adoptada por el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, en el caso Virginia G., donde se aclara la portada del artículo 56 relativo a los derechos y deberes de los estados ribereños, diciendo lo siguiente: el término derechos soberanos, en opinión del tribunal, comprende todos los derechos necesarios o relacionados con la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, incluido el derecho de adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. Pasemos ahora a la zona contigua. En la zona contigua, los estados costeros podrán tomar las medidas de fiscalización que sean necesarias para prevenir, y cito, las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración y sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial, o para sancionar esas mismas infracciones. Artículo 33, párrafos 1A y 1B. Por lo que se supedita el derecho de navegación a la posibilidad de que ciertas medidas de ejercicio de la competencia legislativa o disciplinaria del Estado costero relacionadas con las materias enumeradas puedan ser aplicadas. En lo que se refiere a la plataforma continental, la Convemar contempla la posibilidad de dos hipótesis. A, que el borde exterior del margen continental no se extienda más allá de las 200 millas de la línea de base, a partir de la cual se mide la anchura del mar territorial. O B, que sí se extienda más allá de esta distancia, para lo cual se establece un complejo mecanismo para la determinación del límite exterior de la misma, que a su vez sirve para delimitar el inicio de la zona de los fondos marinos, patrimonio común de la humanidad y donde ejerce su competencia la autoridad de los fondos marinos. En el primer caso, la columna de agua sobrestante coincide perfectamente con la zona económica exclusiva, por lo que en virtud de la Convención, todo Estado, en el ejercicio de su libertad de navegación, deberá tener cuidado de no perturbar los derechos que correspondan al Estado costero. En el segundo caso, se aplicaría en cambio plenamente lo dispuesto en el artículo 78, párrafo 12, que dice, y cito, el ejercicio de los estados del derecho ribereño sobre la plataforma continental no deberá afectar a la navegación, ni a otros derechos y libertades de los demás estados, que incluye también a los estados sin litoral, ni tener como resultado
una injerencia injustificada en ellos. La primera parte de este párrafo podría dar la impresión de la existencia de una libertad de navegación completa y absoluta, si no fuera por la existencia de la posibilidad, en la segunda parte, y a contrario sensu de lo que se dice, de una injerencia justificada por parte del Estado costero. Es obvio, por ejemplo, que si alguna actividad de navegación pudiera perturbar una tarea de exploración o explotación de la plataforma continental, ello podría dar lugar a alguna medida de competencia legislativa o disciplinaria por parte de los estados ribereños. ¿Y qué podríamos decir del alta mar? El artículo 87 de la Convención, en su párrafo 1, es bien claro en que ella, y cito, se ejercerá en las condiciones fijadas por esta Convención y por las otras normas del derecho internacional. Es evidente que en el caso concreto de la navegación podrán también existir limitaciones. Por ejemplo, por razones de carácter ambiental, y aquí tenemos convenios específicos que tienen vigencia en el derecho internacional, o de seguridad, lucha contra la piratería, tráfico ilícito de estupefacientes, artículos 105 y 108 de la Convención, o de preservación de las especies, artículo 118 de la Convención. Todos estos condicionamientos o limitaciones a la libertad de la navegación afectan a todos los países, sin importar que sean costeros o sin litoral. Sin embargo, para este segundo grupo se plantea además la cuestión del acceso primario al alta mar y a las otras zonas donde tiene vigencia esa libertad. En efecto, para estos estados, el artículo 87 es letra muerta si no existe la posibilidad de tal acceso al alta mar. En cierto modo, la Convención de 1982 ha agravado la situación de los estados sin litoral en materia de navegación, puesto que en el pasado, una vez que se ha traspuesto el territorio o las aguas interiores de los estados intermedios de tránsito y su mar territorial, que además era más limitado, podían gozar de la plena libertad del alta mar. En la actualidad se han agregado condicionamientos y limitaciones que hemos visto existen en la zona contigua, en la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Aunque sirva de consuelo, estas nuevas disposiciones son generales, es decir, no discriminatorias y aplicables a todos los estados, erga omnes. Por otro lado, viéndolo también las cosas por su lado positivo, la codificación y desarrollo del derecho internacional que ha sido posible con la Convenmar han brindado a los países sin litoral un bagaje de disposiciones escritas que le permiten tener una visión más clara de los derechos y obligaciones que le competen en el contexto de la utilización de los mares. Superándose muchas de las incertidumbres y contradicciones que rodeaban a un régimen en gran medida general y no escrito, supeditado a veces a la interpretación caprichosa o no de los estados mejor ubicados respecto a los océanos. Cabe en este punto que nos hagamos la pregunta: ¿existe en el ordenamiento internacional contemporáneo, en particular en la legislación actual del mar, un derecho de los países sin litoral de acceso a y desde el alta mar? La Convenmar, en su artículo 87, habla de libertades y no de derechos, lo que ha motivado en la doctrina una intensa discusión sobre la portada de ambas palabras. Para algunos, la palabra libertad puede ser inclusiva de varios derechos, sin la posibilidad de los cuales tales libertades no podrían ser ejercidas en plenitud. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa especialmente la libertad del alta mar, que incluya la navegación,
no podría ser explicada plenamente para los países sin litoral sin el incluyente derecho de libre navegación de los ríos internacionales, sin el derecho de paso inocente por el mar territorial y por lo demás expresamente reconocido para los estados sin litoral en el artículo 17 de la Convención. O incluso la muy discutida cuestión en el reciente caso Northstar, objeto de sentencia este año del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, de la existencia o no de un derecho de dejar puerto para acceder al alta mar. En este sentido es ilustrativa una opinión que diríamos es antigua, de 1959, del profesor Pound, que dice: si el océano está abierto libremente a toda la humanidad, es razonable suponer que cada uno tendrá acceso a la costa del océano y tendrá el derecho de navegar y descargar sus mercancías a través de los ríos que sean navegables, puesto que estos son una prolongación natural del alta mar libre. La enumeración del artículo 87 de las libertades contenidas en la libertad del alta mar no es exhaustiva, lo que se deduce claramente de la expresión que se usa en su párrafo 1, entre otras libertades. Y luego sigue una lista. Como tampoco es exhaustiva la lista de derechos que se mencionan en la misma parte séptima de la Convención, en conexión con estas libertades del artículo 87, como por ejemplo el derecho de navegación, artículo 90, el de enarbolar pabellón, artículo 91, el derecho de tender cables y tuberías submarinas, artículo 112, o el derecho de pesca, artículo 116. Si bien mencionada en una parte separada, la 10ª, tal vez por la intención de los autores de la Convención de concentrar en un solo apartado todo lo referente a los estados sin litoral, debemos incluir en esta lista también el derecho de acceso al mar y por ende al alta mar y desde el mar de dichos estados. Esta fue una cuestión que se trató ampliamente en un comité negociador específico de la segunda comisión de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dando lugar a largas e intensas discusiones, no solo sobre el contenido, sino también sobre el más apropiado uso de las palabras, llegando incluso a existir un serio desacuerdo sobre la conveniencia del uso de las palabras derecho o libertad. Finalmente, como puede verse en la letra del artículo 125 de la Convención, se optó por usar las dos. En el contexto de un amplio package deal que permitió llevar a un final de las negociaciones. Algunos podrán preguntarse sobre la oportunidad de ubicar esas disposiciones dentro de la parte 10 o por qué no se dejó en la parte 7. Pero evidentemente también esto fue parte del acuerdo general, del package deal. Todo esto nos lleva a tratar ahora con mayor detenimiento la cuestión posiblemente más importante para los países sin litoral, la de la libertad de tránsito y el consiguiente derecho de acceso al mar y desde el mar, que son un corolario necesario, según nuestra opinión, de la libertad del alta mar. En efecto, dicha libertad general quedaría privada de todo contenido para los estados sin litoral sin la existencia de esa otra libertad y derecho. Y acá no solo queremos referirnos a la navegación, sino también a todas las demás libertades explícitas o no en el artículo 87 de la Convención. La cuestión del tránsito fue objeto de sucesivas formulaciones a lo largo de años, desde la Convención de Barcelona de 1921 sobre la libertad de tránsito, la resolución 1028-12 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
de 1957, los principios adoptados por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo de 1964, la Convención de Nueva York sobre el Comercio en Tránsito de los Estados sin Litoral de 1965 y finalmente nuestra convención, la Convemar de 1982. Sin duda, las estipulaciones de la Convemar son las más completas y trascendentes, teniendo en cuenta en particular la amplitud de los Estados partes que representan casi el 90% de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Suponen también un importante progreso respecto al pasado al haberse eliminado, con relación a estos instrumentos anteriores, la condición de reciprocidad que existía en ellos. Es decir, que la libertad de tránsito concedida a los estados sin litoral estaba sujeta a que estos hicieran lo propio con los estados en tránsito, lo cual era una paradoja porque la reciprocidad se justifica entre estados que se encuentran en condiciones iguales normalmente. No obstante, que durante la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, la cuestión fue también ampliamente debatida, privó el buen sentido y el requisito fue abandonado. En efecto, el artículo 125 de la Convención, en su párrafo 2, solo estipula que las condiciones y modalidades para el ejercicio de la libertad de tránsito sean convenidas, y cito, entre los estados sin litoral y los estados de tránsito interesados mediante acuerdos bilaterales, subregionales o regionales. Esta disposición nos parece muy apropiada porque las circunstancias de cada situación de tránsito son muy diversas según los casos. No es igual la situación, por ejemplo, del Paraguay o Austria que la de Mongolia o Afganistán, puesto que en los primeros casos tenemos una gran diversidad de opciones de transporte, como la posibilidad de utilizar el curso de grandes ríos navegables a y desde el mar. En estos casos incluso podría darse una suerte de reciprocidad. En efecto, podemos pensar a la importancia que pueda tener el Danubio o el río Paraguay para el tránsito a través de Austria o del Paraguay hacia las regiones interiores o desde las regiones interiores de Alemania o del Brasil, respectivamente. En estos casos también tienen gran trascendencia los acuerdos regionales, como los de la Unión Europea o los del Mercosur, que tienden a asegurar una perfecta libertad de circulación de personas, bienes y servicios entre todos sus Estados miembros, con lo que se hace innecesario el recurso a cláusulas de reciprocidad, situación que no se repite lastimosamente para todos los estados sin litoral del mundo. Es en este contexto que soy de la opinión que la fórmula del artículo 126 de la Convención, que excluye la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida, originalmente en el artículo 10 de la Convención de Nueva York que mencioné, de 1965, no es de las más felices, aun cuando fue sostenida durante la conferencia por algunos estados sin litoral, con el argumento de que si el tratamiento se extendía igualmente a todos los estados, se perderían las ventajas proveídas por la Convención a los mismos exclusivamente por su situación especial. Lo que no está claro en esta disposición es la portada de la misma con relación a los demás estados sin litoral, es decir, a todos los estados que se encuentran en una misma situación especial. ¿Podrían extenderse a todos ellos el tratamiento más favorable concedido por un estado de tránsito a un determinado estado sin litoral? En efecto, tal fue el contenido de una propuesta que fue presentada por un grupo de 17 estados en la segunda sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
esta propuesta lamentablemente no se vio reflejada en la versión final de la Convención, aunque tal vez podría ser objeto de interpretación en sede jurisdiccional o consultiva. Si en cambio consideramos el derecho convencional, vemos que es algo posible en los acuerdos de integración regional, donde son frecuentes las cláusulas de la nación más favorecida. Fuera de ellos no quedaría otra alternativa que una negociación caso por caso. Otra cuestión que aún todavía no ha quedado claramente dilucidada en el derecho internacional es la relación entre libertades y derechos, a la que hicimos breve referencia al tratar las cuestiones relacionadas con la navegación. Se discute en doctrina la idea que toda libertad, para que, como dije, para que sea plenamente gozada, exige la existencia de derechos concretos que lo hagan posible. Si estamos de acuerdo con este principio, entonces, ¿cuáles son los derechos que corresponderían, por ejemplo, a la libertad de tránsito? En teoría, podríamos pensar en muchos de ellos. El derecho a la libre navegación de los ríos, o del uso de todos los medios de transporte disponibles en un estado de tránsito para poder acceder a y desde el mar. El derecho de un estado sin litoral a utilizar sus propios buques, tripulaciones y prácticos para la navegación en tránsito. O el derecho de poder utilizar las facilidades portuarias y servicios de los estados de tránsito. Es obvio que no todos estos derechos podían ser enunciados en un cuerpo de portada general como la Convemar, pero sí ellos han sido objeto de un sinnúmero de acuerdos bilaterales y regionales que involucran a los estados sin litoral. Por otro lado, algunos de estos derechos trascienden a este grupo de estados y sí interesan a otras libertades enunciadas en la Convemar, por lo que deberíamos individuarlas fuera del contexto de las disposiciones especiales para ellos, como el derecho a paso inocente por las aguas territoriales de los estados vecinos, que involucra también a la libertad general de navegación de los mares. Un supuesto derecho de acceder y dejar los puertos fue objeto de amplia discusión en el contexto del caso North Star, objeto de una reciente sentencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En efecto, Panamá había argumentado que Italia, al solicitar la intervención de las autoridades españolas para la detención en el puerto de Palma de Mallorca, sin justificativo alguno del buque que enarbolaba su bandera, había violado, entre otros, su derecho a salir del puerto, con lo que igualmente había impedido su pleno ejercicio de la libertad del alta mar. En concreto, Panamá sostenía que, y cito, una nave goza el derecho de libertad de navegación en todo momento y en todo lugar, incluso cuando está amarrado. Aún más, que el hecho que la nave esté en puerto no afecta su derecho de gozar de su libertad de navegación, incluida, cito, la libertad de navegar hacia el mar, puesto que la libertad de navegación significa no solo el derecho de atravesar el alta mar, sino también el derecho de acceder al mismo. El tribunal, si bien dio la razón a Panamá en cuanto a la violación del artículo 87, lo hizo por otro motivo, que cabe consignar. El tribunal sostuvo que, y cito, contrariamente al argumento de Italia, aun cuando una medida de ejecución es llevada a cabo en aguas internas, el artículo 87 podría igualmente ser aplicado y ser violado si un Estado extiende sus leyes penales y aduaneras extraterritorialmente a las actividades de un buque extranjero en el alta mar y las criminaliza. Por lo demás, rechazó la existencia o la idea de que existiera en el derecho internacional un derecho general a dejar puerto, defendiendo la plena soberanía del Estado costero sobre sus aguas internas donde se encuentran estos. Específicamente sostuvo, y cito,
interpretar la libertad de navegación como incluyente de un derecho a dejar puerto y acceder al alta mar sería inconsistente con el régimen legal de las aguas internas. También en el caso Luisa, cuya sentencia fue emitida en 2013, el tribunal había tenido ocasión de referirse a la cuestión, puesto que una de las partes, San Vicente y las Granadinas, argumentaba que España, al detener la nave de su pabellón en uno de sus puertos, habría violado el artículo 87 al impedir de esa manera que ella, la nave, pudiera dejar el puerto y gozar de la libertad del alta mar. Sin embargo, el tribunal fue de la opinión, y cito, de que el artículo 87 no puede ser interpretado de manera de otorgar a la motonave Luisa un derecho de dejar puerto y ganar acceso al alta mar, a pesar de su detención en el contexto de procedimientos legales en su contra. Panamá, sin embargo, había señalado que esta jurisprudencia no se aplicaba porque eran distintas las circunstancias o motivaciones de la detención de ambos buques. En el caso del Luisa, una supuesta violación de derechos españoles cometidas en aguas jurisdiccionales españolas, y en el caso North Star por actividades ilícitas supuestamente cometidas en alta mar, por lo que sí habría tenido lugar una violación del artículo 87. El tribunal, sin duda, en su sentencia, se ha ajustado plenamente al derecho internacional vigente. Si bien reconoció que en ciertas condiciones especiales contempladas en la Convención y, cito, en otras reglas del derecho internacional, podría darse una situación distinta. En efecto, me gustaría personalmente ver en ello una referencia implícita al artículo 125 de la Convención y a otras normas existentes en acuerdos bilaterales o regionales que dan a los estados sin litoral el derecho de navegar las aguas interiores de los estados de tránsito y de acceder o dejar las facilidades portuarias de esos estados para alcanzar el alta mar. La situación de los estados sin litoral es compartida, sobre todo en los países de gran extensión territorial, por ejemplo, como el Brasil, por las regiones interiores de los mismos. Solo que en estos casos, las desventajas de la situación geográfica pueden ser paliadas en gran medida por la existencia en todos los derechos donde hay una plena vigencia de un Estado de Derecho, de una situación igual para todas sus personas físicas o jurídicas, así como sus bienes y servicios, de poder circular libremente y sin discriminación alguna dentro del territorio. De allí que muchos estados sin litoral hayan solicitado a los de tránsito la concesión de un trato nacional, que sin duda sería lo más justo y efectivo. En la práctica es el trato que obtienen aquellos estados sin litoral que pertenecen a algún proceso de integración regional avanzado, con mayor o menor perfección, como por ejemplo la Unión Europea, y es a lo que queremos llegar en el Mercosur. En algunos casos, estas regiones interiores o países sin litoral son objeto incluso de una discriminación positiva, puesto que pueden ser beneficiarios de subsidios impositivos, créditos blandos, para contrarrestar la carga de la situación geográfica desventajosa. En el caso particular del Mercosur, tenemos el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, el FOSEM, que atiende también a estas necesidades. Pasemos ahora a examinar la situación de los estados sin litoral en la explotación de los recursos de las diversas zonas del mar establecidas por la Convemar: la zona económica exclusiva, la plataforma continental y la zona de los fondos marinos. En la zona económica exclusiva, los estados sin litoral poseen, en virtud del artículo 69 de la Convención, y cito, un derecho a participar sobre una base equitativa
en la explotación de una parte apropiada del excedente de recursos vivos de las zonas económicas exclusivas de los estados ribereños de la misma subregión o región. Este derecho de participación posee, por lo tanto, varias calificaciones que cabe aclarar. 1, que debe realizarse sobre una base equitativa. 2, que está limitada a la existencia de excedentes. 3, solo puede darse en la zona económica exclusiva de los países costeros de la misma subregión o región. Y como todavía si esto no fuera suficiente, 4, tener en cuenta las características económicas y geográficas pertinentes de todos los estados interesados. Y 5, respetar lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Convención sobre conservación de los recursos vivos y utilización óptima de los mismos, que dan a los estados ribereños una competencia legislativa y de cumplimiento en estas materias. Estas disposiciones fueron objeto de amplio debate durante la conferencia, llegando el grupo de los estados sin litoral incluso a proponer un trato igual y no discriminatorio, y la creación de una zona económica exclusiva no nacional, sino subregional o regional, propuesta por Paraguay y Bolivia. Ambas, por supuesto, fueron rechazadas por atentar con el concepto mismo de la exclusividad. Ya no sería exclusiva la zona económica. En la formulación definitiva del artículo 69, se buscó un equilibrio entre las posibilidades de acceso y la existencia de excedentes de pesca, al aplicarse el criterio de equidad. En efecto, si leemos atentamente el párrafo 3 de dicho artículo, vemos que se abre la posibilidad para incluso cuando un estado costero se aproxime, esto dice el artículo, al punto en que podrá efectuar toda la captura permisible, se podrían todavía realizar arreglos equitativos para permitir a los estados en desarrollo sin litoral su participación en la explotación de los recursos vivos. Se trata, por tanto, de una discriminación positiva en favor de estos estados, puesto que dicho privilegio no se concede a ningún otro país y constituye en la práctica una excepción al párrafo 1 del mismo artículo. Las demás calificaciones tienen que ver con obvias consideraciones relacionadas con la situación de los países involucrados en cuanto a la necesidad de la pesca para sus economías, en particular para paliar sus necesidades nutricionales. Al respecto también de ciertos compromisos anteriores o históricos en materia que pudieran existir entre ellos, o las exigencias también obvias de la conservación y preservación de un nivel sostenible de explotación de los recursos vivos, y esto sí ya común a la relación con todos los estados y no solo con aquellos sin litoral. Una importante discriminación se hace con relación a los estados sin litoral desarrollados, que en virtud del párrafo 4 solo podrán participar en la explotación de los recursos vivos de los estados ribereños también desarrollados. Acá, dada la gran diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones del mundo, las modalidades y condiciones de participación se establecerán mediante acuerdos bilaterales, subregionales o regionales, pudiendo en todos los estados conceder derechos incluso, en estos, conceder derechos incluso iguales o preferenciales. En efecto, en el contexto de los acuerdos de integración regional, pueden establecerse una igualdad de trato o incluso regímenes preferenciales para corregir posibles asimetrías existentes entre sus estados miembros. En la práctica, sin embargo, pocos estados sin litoral en desarrollo han hecho o hacen uso de estos beneficios y derechos.
en parte también por la dificultad de acceder a los mecanismos obligatorios establecidos en la Convención para la solución de los conflictos que pudieran surgir en este contexto. En efecto, el artículo 297, párrafo 3, sería categórico en materia al decir, y cito, el Estado ribereño no está obligado a aceptar que se someta a los procedimientos de solución establecidos en dicha sección ninguna controversia relativa a sus derechos soberanos con relación a los recursos vivos en la zona económica exclusiva o al ejercicio de esos derechos, incluidas sus facultades discrecionales para determinar la captura permisible, su capacidad de explotación, la asignación de excedentes a otros estados. Pero no todos están de acuerdo con una interpretación tan radical de este párrafo. Hay jueces y comentaristas del derecho internacional del mar que favorecen una interpretación más restricta, como los jueces Cateca y Wolfram en su opinión disidente en el caso Chagos, que sostuvieron que para que las primeras líneas del párrafo 3, que confirma la jurisdicción obligatoria en estos conflictos, conserven algún significado, no todas las disputas en materia de pesca podrán ser interpretadas como que sean, y aquí cito, disputas relacionadas a sus derechos soberanos con respecto a los recursos vivos. Según ellos, el énfasis de la disposición está en una limitación, y cito, de la utilización de los recursos vivos, incluido su administración apropiada y conservación, más bien que prohibir completamente la pesca sin que haya un objetivo de conservación. Esta interpretación dejaría abierta la posibilidad que pudiera ser sometida a juicio el uso incorrecto del poder discrecional del Estado costero, en particular en los casos de flagrante violación del requisito de buena fe, que debe siempre presidir todas las actividades de los estados, y en este caso, en las medidas que puedan adoptar para dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud de los artículos 61 y 62 de la Convención, que podrían ser invocados como un pretexto para no conceder el acceso a sus excedentes, o para poder evitar casos evidentes de abuso de derecho, que en ambos casos serían violatorias de lo dispuesto en el artículo 300 de la Convenmar. En favor de esta tesis también se podría argumentar que en lo que respecta a los países sin litoral, la protección de sus derechos por vía de los procedimientos ofrecidos en la sección 2 de la parte 15, en realidad no implicarían una cuestión que afecte a los derechos soberanos de los estados costeros, puesto que la portada de estos derechos soberanos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 de la Convención, debe ser necesariamente considerada bajo el punto de vista también del derecho de participación de los estados sin litoral, por lo que la controversia que fuere sometida a la jurisdicción obligatoria no afectaría a la existencia de esos derechos soberanos, sino a algo que es intrínseco, que hace parte de esos mismos derechos. El argumento contrario sería que ello fue objeto ya de discusiones durante la conferencia y se concluyó que dicha alternativa no se armonizaría con el sentido amplio de la excepción del artículo 297. Pero aquí también se podría retrucar que lo que importa es el texto existente de la Convención, fuere cuales fueren las intenciones de sus autores, que debe ser armonizado en su lectura teniendo en cuenta todo el cuerpo integral del mismo, no disposiciones en forma aislada. Esta me parece una interesante discusión que podemos dejar a la doctrina y a la jurisprudencia. Ahora me gustaría que pudiéramos pasar a considerar la existencia de otros derechos de los países sin litoral en otras zonas del mar, en especial en la plataforma continental. Aquí cabe mencionar
el artículo 82, párrafo 1, que establece, y cito, el Estado ribereño efectuará pagos o contribuciones en especie respecto de la explotación de los recursos no vivos de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas. Asimismo, en el párrafo 4 se establece que la autoridad de los fondos marinos, recipiente de dichos pagos o contribuciones, y cito, los distribuirá entre los estados partes en esta convención sobre la base de criterios de distribución equitativa, teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los estados en desarrollo, entre ellos especialmente los menos adelantados y los que no tienen litoral. La cuestión de reglamentar adecuadamente esta distribución, que parecía una cuestión puramente semántica hace solo unos años, ha adquirido carácter de urgencia casi últimamente, gracias al desarrollo de las técnicas que permiten la explotación de la plataforma cada vez a mayores profundidades y distancias de la línea de base, y en particular más allá de las 200 millas. Incluso, la autoridad habría dado ya entrada a la primera solicitud de explotación, específicamente por parte de Canadá, en dichas condiciones, por lo que se hace inminente la primera aplicación del artículo 82. Hay plena coincidencia en que el criterio de distribución equitativa al que se refiere la Convención deba ser entendido en el sentido que concede una prioridad a los países que menciona en su párrafo 4, es decir, a los países en desarrollo y especialmente entre ellos a los menos adelantados y sin litoral. La expresión entre ellos se refiere solo a los países en desarrollo, por lo que debe entenderse que las condiciones de ser menos adelantados o sin litoral no se suman necesariamente, aunque sí se da el caso de países que reúnan ambas situaciones. La conclusión para los países sin litoral en desarrollo es que todos, según mi opinión, podrían beneficiarse de dicha distribución. Para tal efecto, la Convención en su artículo 162, párrafo 1, literal O, habilita expresamente al Consejo de la Autoridad realizar recomendaciones a la Asamblea de normas, reglamentos y procedimientos. La palabra final, en consecuencia, la va a tener la Asamblea. Es interesante notar que en dicho artículo se ratifica la preferencia por los estados en desarrollo, pero se pone un nuevo énfasis, y cito, en los pueblos que no hayan alcanzado la plena independencia u otro régimen de autonomía. A nuestro juicio, siempre que estos vivan en territorios en desarrollo y con aún mayores beneficios, si pertenecen a alguna o ambas de las categorías antes identificadas, es decir, sean menos adelantados y sin litoral. Se trata acá de un derecho en perspectiva para aquellos que todavía no son parte de la Convención, porque como bien lo señala el profesor David Ong en un artículo recientemente publicado sobre la materia, puesto que el artículo 82 en su párrafo 4 es categórico en sostener que dicha distribución se hará solo entre los estados partes. El problema sería inexistente para aquellos territorios o estados asociados mencionados en el artículo 305 de la Convención que ya han firmado o ratificado la Convención. Pasemos ahora a considerar, como último punto, las actividades en la zona. En cuanto se refiere a la zona, que comprendería, según el artículo 1, párrafo 1 de la Convención, y cito, los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Todas las actividades que en ellas se realicen deberán ser, y cito,
en beneficio de toda la humanidad, independientemente de su ubicación geográfica, ya sean ribereños o sin litoral. A diferencia del caso anterior, es decir, de la plataforma, acá los estados sin litoral tienen no solo el derecho a participar en la, y cito, distribución equitativa de los beneficios financieros y otros beneficios económicos derivados de las actividades de la zona, sino también como estados en desarrollo prioritarios a participar en las actividades que se realicen, a todas las actividades que se realicen en la zona, sean del carácter que sean. Es más, el artículo 148 habla además de que se promoverá dicha participación teniendo en cuenta la especial necesidad de dichos estados de superar los obstáculos derivados de su ubicación desfavorable, incluidos la lejanía de la zona y la dificultad de acceso a la zona y desde ella. Y termino citación. En la parte 11, que es la relativa a la zona, se identifican algunas de dichas actividades con disposiciones particulares. Debemos entender que esa identificación no deba entenderse como exhaustiva si se tiene en consideración la amplitud del contenido del artículo 140. Algunas de ellas, como las relativas a la investigación científica marina, artículo 143, o el aprovechamiento de los recursos de la zona, artículo 150 y siguientes, contienen previsiones específicas del contenido que deberá tener dicha promoción, como fortalecer la capacidad de los estados, capacitar al personal de los mismos o promover el empleo de personal calificado de esos estados. En cuanto al aprovechamiento, el artículo 150 dispone, entre otras cosas, que se deberá, y cito, asegurar mayores oportunidades de que todos los estados partes, cualquiera que sea su sistema social y económica o su ubicación geográfica, participen en el aprovechamiento de los recursos de la zona. En lo que se refiere después a la distribución de los beneficios financieros y económicos derivados de la actividad de la zona, las disposiciones de la Convención son similares a las que hemos mencionado con relación a los de la plataforma continental. Es decir, acá también se dará una consideración especial a los intereses y necesidades de los estados en desarrollo, ya sean ribereños o sin litoral, y de los pueblos que no hayan logrado la plena independencia u otro régimen de autonomía. Solo que es menor el énfasis dado a los estados de este grupo, puesto que los beneficios de la zona deberán ser compartidos con la misma autoridad también, puesto que de conformidad con el artículo 13, literal A del anexo 3, se deberá, y cito, asegurar a la autoridad ingresos óptimos derivados de los ingresos de la producción comercial. Estos ingresos, de conformidad con el artículo 174 de la Convención, deberán a su vez ser utilizados no solo para la distribución equitativa entre los estados partes, sino también para sufragar sus gastos administrativos hasta sustituir completamente las contribuciones de los estados miembros de la misma. También en este caso, como en el de la plataforma continental, corresponderá al Consejo recomendar a la Asamblea las normas, reglamentos y procedimientos para la mencionada distribución, correspondiendo a la Asamblea su aprobación definitiva. Con esto quiero concluir, pero quiero advertir que esta anunciación que he hecho de derechos de los estados sin litoral no termina acá, puesto que solo me he limitado a citar lo que considero lo más importante. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Muchas
Muchas gracias, juiz Sarubi. Meus amigos, nós faríamos, né, um tempo para perguntas, mas nós temos uma programação muito ajustada. Nós temos agora um coffee break, onde vai ser feito o lançamento de alguns livros. Então, a minha sugestão é que a gente aproveite esse tempo para tomar um café e conversarmos diretamente com o juiz Sarubi, ao invés de fazermos as perguntas aqui. Infelizmente, não teremos esse tempo. Então, eu faço, né, um encerramento, agradecendo mais uma vez a palestra profunda, detalhada do professor Sarubi em relação ao direito internacional e as questões relativas à existência dos estados sem litoral nesse contexto das relações internacionais pautadas pelo direito do mar. Convido todos a irem aqui ao hall, onde vai haver um coffee break e o lançamento de algumas obras. A obra, inclusive, do Congresso, né, os trabalhos que vão ser apresentados amanhã já estão publicados no livro volume 3 do livro que o Instituto lança anualmente, que vai poder ser adquirido. Os autores têm 40% de desconto. Os presentes têm outro desconto, que eu não sei qual é, mas já soube que haverá desconto para todos, não apenas para os autores. E aí, em seguida, nós voltamos, segundo a nossa programação, 11h15, mas, enfim, vamos tentar ficar dentro do plano aqui com as palestras dos professores Tatiana Squeff e Felipe Kern. Então, encerro momentaneamente o nosso debate e vamos lá para o hall. Obrigado mais uma vez, professor.